Bien, continuando con la serie de 52 días de Good News, hoy en su episodio número 48, y con motivo al 24º domingo del tiempo ordinario de este año 2024, pues justamente correspondería la reflexión del Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Marcos, capítulo 8, del 27 al 35. Esta serie que me propuse hacer y que lleva por su episodio 48, es hasta el 52, va a ser un año, son 52 semanas reflexionando los evangelios de cada domingo. Nace del espíritu de primero ir a misa. Sin ese requisito sería muy complicado para mí o muy deshonesto, de hecho, ponerme a hacer reflexiones del evangelio, porque en ningún momento se pretende sustituir lo que por precepto y por amor deberíamos hacer libremente los cristianos todos los domingos, que es ir a misa, participar del banquete de la palabra y luego del banquete eucarístico. Y hoy especialmente lo agradezco mucho porque el celebrante, un sacerdote que además conozco de años, hizo una reflexión muy interesante en torno a esto que nos propone justamente la liturgia, que es la proclamación de la fe de Pedro. No olvidemos quién representa a Pedro en la historia de nuestra fe, porque además, aunque el mismo Juan se autoproclama el más amado por Cristo, porque era el discípulo más joven, sin duda Jesucristo tuvo una mirada muy especial con Pedro. Pedro fue reclutado y posteriormente capacitado por el Espíritu Santo para ser el gran pastor de una iglesia que nacía, y que nacía primero, y parte de lo que reflexiona este evangelio, nació desde la humanidad hacia la santidad. Es decir, el sacerdote que ofició hoy decía que había muchos estereotipos o muchos preconceptos de quién debía ser el Mesías. Y en su gran mayoría, el Mesías que esperaba el pueblo de Israel era un Mesías al estilo de David, un Mesías guerrero, que además sería rey, que por la espada sacaría patadas al imperio romano o al imperio que estuviese y restituiría la gloria de Israel. Cuando Pedro está ante esta pregunta que hace Jesús, que además también me encanta como la reflexionó el sacerdote hoy, porque él decía, Cristo no hizo esa pregunta por un tema de autoestima, de que la gente le dijera quién era él, porque él quería saber quién era. Cristo tiene muy claro quién es, y porque tiene claro quién es que logra corregir a Pedro luego de que da una respuesta muy acertada. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y luego le pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ante ese silencio de la segunda pregunta, Pedro toma la palabra por la luz del Padre y del Espíritu Santo y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Luego de decir esto, al poquísimo tiempo, dice que Jesús se lleva a los discípulos aparte y les dice, les explica lo que ya el profeta Isaías, primera lectura de hoy, también narra, que es la figura de un Mesías, que es realmente la figura que debemos entender, que se dona, que se da como gran cordero del sacrificio por los pecados de todos. Por lo tanto, es un Mesías que sufre, es un Mesías que asume las consecuencias del pecado que él no ha cometido, y que esas consecuencias y esa fidelidad, esa vida sin pecado, esa obediencia al Padre hasta la muerte, nos gana a nosotros los méritos por la fe de ser salvados. Cuando Jesús le dice a ellos que el Mesías debe morir, ser condenado a muerte, hasta ahí escuchó Pedro. Pedro no entendió posiblemente mucho esta parte de que a los 3 días resucitaría, sino que él se queda con la figura de un Mesías que, si él lo entiende como un guerrero, es imposible adherirse a este concepto de que el Mesías va a sufrir. Para él el Mesías sería como una suerte de Superman. Nadie lo puede herir. Y Jesús aparta a Pedro y delante de todos, mirando a Pedro, pero delante de todos le dice, apártate de mí, Satanás, o detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Yo les digo, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a insistir, hasta la saciedad lo diré, y eso también uno lo va aprendiendo.
los que nos dedicamos de una u otra forma a esto de evangelizar, tenemos que cuidarnos mucho en nombre de quién estamos hablando. Porque nosotros no estamos hablando a razón, y es peligrosísimo hablar desde nuestras emociones, desde lo que nosotros creemos o entendemos que debe ser Dios. De hecho, porque Dios, aunque es el mismo, no se revela a todo el mundo por igual. Por ejemplo, una persona que trabaje en las calles o que duerma en las calles, el rostro que va a reconocer de Dios cuando le toca verlo, posiblemente es el rostro de aquel que le da un pedazo de pan para comer. Entonces ve al Dios de la misericordia. Pero de repente el erudito, el que estudia, el profesional, el que tiene la posibilidad de ejercer cargos, posiblemente verá a Dios más en el ámbito del poder servir, del poder ayudar a los necesitados, porque si Dios te dio la gracia a ti de tener más recursos, pues también tienes más talentos para recibir y más talentos para dar. Ante eso, la gran enseñanza de tantas que tiene este evangelio es, y es lo que insistía el sacerdote hoy, tener cuidado con nuestros propios conceptos de Dios, porque eso nos puede llevar a predicar a un Dios equivocado o a vivir a un Dios equivocado. Y él hacía esta pregunta, que yo tampoco la había pensado nunca. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué hacía Pedro el Jueves Santo en el momento en que Jesús es apresado, después de la última cena? ¿Qué hacía Pedro con una espada ceñida a la cintura? Jesucristo, si lo entiendes como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo, ¿tú crees que Jesucristo necesita guardaespaldas o un ejército armado que estuviera con él? ¿Qué esperaba Pedro que ocurriese para tener una espada ceñida a su cintura? Porque eso fue lo que él sacó y le cortó la oreja a Malcom, aquel soldado del templo judío, cuando a Jesucristo lo van a apresar. Es decir, que inclusive hasta a los momentos de la muerte de Jesús, Pedro, a pesar de esa corrección que le había hecho a Jesús severa, cuando le dijo que no permitiese Dios que pasara por todo eso profetizado, él siguió con su concepto del Dios guerrero. Ya Pedro, luego de la resurrección, y por eso yo insisto mucho a todas las personas que hacen retiros, llámenlos samaritanos, de cristiandad, llámenlos Emaús, llámenlos carismáticos, no se queden solo con el encuentro del Jesús pre-resurrección o pre-muerte. Vean lo necesario que es caminar desde tu experiencia espiritual, llámelas como la llames, hacia Pentecostés. Porque a partir de Pentecostés es que todos estos apóstoles deshumanizan la realidad de su manera de entender a Dios y empiezan a ser realmente embajadores del cielo cuando predican a Dios como es, porque el Espíritu Santo les ha dado las herramientas para ser ahora testigos de la salvación de todos. Es por esto, y con esto termino, que Santiago dirá: la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, cuidado con los dos extremos. El protestante, solo por la fe nos salvamos. Eso es parte cierto, porque efectivamente nosotros somos salvados por la fe en Jesucristo. Listo, eso no tiene grises. ¿Cómo llega la fe a Jesucristo a la persona? Eso ya es de Dios. Pero lo que nos salva, la puerta que realmente permite el acceso a la salvación, se llama Jesucristo. Y eso ojalá lo entienda a tiempo un musulmán, un judío, un ateo, un agnóstico, como lo quieras llamar. Pero esa es la fe que salva. Pero el otro extremo es que la fe no hace falta, sino que solamente las obras. Entonces te puedes convertir, como en ese pasaje de Marta y María, la Marta de la fe, donde todo, hace catequesis, hace retiro, hace PowerPoint, hace papel bond, dinámica, vamos a jugar con los niños, te quedas en el hacer y no se te ve la fe. ¿Cuál es el punto intermedio? La fe en Jesucristo, que se ve a través de tu vida, que se ve a través de tu testimonio, que le abras tus defectos también a los demás para que te vean que eres un ser humano como el común y que eso se traduzca en obras. Las obras van casadas con la fe. Por separado una o la otra se convierte en algo estéril y al final en una gran tarima para tu propia fama. Así que bueno, creo que es un evangelio muy hermoso que nos invita a respondernos esa pregunta. Para ti y para mí, ¿quién es Jesús? La respuesta está en la propia palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.